sido en esta mañana invitado por la Unión Colegiada, invitado especialmente por el doctor Álvaro y por el maestro Mario Fernández. Y vengo no para regañarlos como lo pudo haber hecho el superintendente, ni tampoco vengo para conseguir votos como lo pudo haber hecho el representante. Yo vengo, como todos ustedes, con la Fiscalía para ejercer soberanía. Es un placer muy grande participar en este tercer Congreso Nacional de Notariado. Me ha correspondido charlar con ustedes sobre un tema del día a día de ustedes, que es la responsabilidad penal del notariado en ejercicio de su actividad fedataria. Para eso voy a dividir esta intervención en tres partes. En una primera parte me referiré de forma muy genérica a algunos conceptos del derecho penal moderno que creo que son muy importantes resaltar para poder entender en una segunda parte cuál es el ámbito de competencia penal, cuál es el rol, la expectativa normativa, lo que se espera del notario y que puede llegar a generar una responsabilidad penal ante su incumplimiento. En una tercera parte me referiré a algunos delitos en concreto, pero creo que esto lo voy a hacer de una forma muy genérica y muy sucinta porque pues hay muchos delitos en los que se pueden incurrir en general dentro del tráfico jurídico y decir que estos delitos son propios o serían propios de la actividad del notario me parece exagerado. Y en un cuarto punto me referiré en algunas consideraciones generales a la famosa sentencia de la Corte Constitucional sobre la que hemos venido hablando en los últimos meses. Queridas notarias, queridos notarios, el moderno derecho penal está construyendo una nueva forma de hacer imputación, una nueva forma de determinar si hay responsabilidades penales. Hoy en día, el derecho penal, y no es el derecho penal de la teoría, sino el derecho penal de la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando un derecho penal anclado en las expectativas, en los roles que se esperan de los que intervienen en la sociedad, de todos los participantes, de todos los ciudadanos, de todos quienes cumplen funciones en la sociedad, un derecho penal basado sobre todo en la existencia de deberes. Ese derecho penal ha llevado a que nosotros hoy en día hablemos, por ejemplo, sobre la tipicidad de una forma mucho más amplia de la que se habló o desde la que se ha venido hablando desde hace décadas en nuestro país sobre lo que es un tipo penal. Yo recuerdo que cuando inicié mis estudios de derecho penal, me dijeron que la tipicidad era hacer un ejercicio de subsunción en el cual yo ante una descripción típica tomaba una conducta y si todo encuadraba perfectamente había así tipicidad, pero si quedaba como en un enchufe, una patica por fuera, había atipicidad. Y eso, si bien es cierto, es parte del concepto actual de tipicidad, el derecho penal moderno estructura la tipicidad y, como lo digo, esto no es teoría, sino es jurisprudencia ya sentada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, se basa en la consideración de una figura que ha venido desarrollándose en el derecho penal mucho, pero que viene de la filosofía del derecho, de la teoría jurídica que yo tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Mario Fernández, que conocemos hoy con la categoría de la teoría de la imputación objetiva. Hoy en día, parte del estudio de la tipicidad es determinar
si un comportamiento es imputable o no objetivamente. ¿Cómo se hace ese ejercicio de imputación? Y quiero de forma muy concreta y muy rápida decirlo porque nos va a permitir determinar cómo se haría ese ejercicio para la futura responsabilidad o la posible responsabilidad del notario. Primero, hay que determinar cuál es la posición de garantía que tiene el sujeto. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener posición de garante? Posición de garante, como ustedes se imaginan, es saber si se es titular de un deber o no y saber qué características, qué calidades tiene ese deber. Y ya vamos a ver cuál es la característica y la calidad del deber del notario. Segundo, debo determinar si ese deber lo he infringido. Y si ese deber lo he infringido a través de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, dice la moderna teoría de la imputación objetiva, y ahí se analizan cuatro categorías que ya las vamos a explicar con ejemplos concretos para los notarios, como son la figura del riesgo permitido en primer momento, en segundo lugar la figura del principio de confianza, en tercer lugar la figura de la prohibición de regreso y en cuarto lugar la figura de las acciones a propio riesgo. Como un tercer elemento de esa teoría de la imputación objetiva, es determinar si ese riesgo que se ha creado es el mismo riesgo que se concreta en el resultado típico, es decir, el riesgo que está definido en el tipo penal. Tomemos el primer elemento, la teoría de la posición de garante. ¿Cuáles son los deberes que tenemos nosotros o cuál es la constitución normativa de nuestra sociedad? Uno podría decir, y en esto el derecho penal moderno se basa mucho en la evolución filosófica de los últimos 200 años de la filosofía más moderna, idealista alemana, por ejemplo, que nuestra sociedad está constituida por dos clases de deberes. Un deber general, que es el deber que tenemos todos los que vivimos en una comunidad de respeto de los demás, de respeto de la libertad del otro. Por eso, cuando nosotros miramos nuestra constitución política, encontramos que los deberes generales que tenemos son consecuencia de la posibilidad del ejercicio de los derechos. Nosotros tenemos en la Constitución un catálogo muy amplio de derechos, nos enorgullecemos de que la Constitución sea un catálogo impresionante de derechos y que se han desarrollado de esa forma en los últimos años, pero muy poco hablamos de los deberes que tenemos. Y creo que la misma Constitución, en el artículo 95, establece qué deberes tenemos todos los ciudadanos y que cada uno de esos derechos tiene un correlativo deber. Esos deberes generales de todos denominamos nosotros deberes negativos, porque son deberes que tenemos con todas las personas. Pero existen otros deberes, que son los deberes que sin duda son los deberes que tienen los notarios, que son deberes que podríamos decir nosotros hacen parte de una categoría diferente, especial de deber, porque se cumple una función esencial dentro del Estado. Son deberes que pertenecen a aquellas personas que representan instituciones concretas de la sociedad, como son lo que denominamos nosotros en la filosofía deberes positivos. Con esto en mente, debemos determinar entonces qué posición asume el notario cuando ejerce su actividad en cuanto tratándose de un particular que en atención a lo permitido en los artículos 131 y 210 de la Constitución asume la prestación de un servicio que en principio es competencia del Estado, pero que se traduce en el notariado. La prestación de este servicio lleva consigo que el notario particular ejerza una función pública en virtud de la figura administrativa de descentralización por colaboración. Con esta, el Estado, que no cuenta con la capacidad instalada para ejercer su función eficientemente y atendiendo a que es necesaria esa función para la vida en comunidad, entrega esa función a un particular para su ejercicio. La Corte Constitucional ha dicho, comillas, la actividad notarial es considerada por el orden jurídico como un servicio público, en razón a que constituye una labor destinada a satisfacer
de manera continua y obligatoria una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial, bien sea que se preste por el Estado o por los particulares. Cierro comillas. Sin embargo, la prestación del servicio por parte del notario y el consecuente ejercicio de la función pública no muta la naturaleza de particular que tiene el notario. Por este hecho, no adquiere la calidad de servidor público, por ese simple hecho, aun cuando para efectos de la ley penal el concepto, como ustedes saben, se amplía. Ahora bien, la función cuya ejecución ha sido encargada a los notarios, conocida como función fedataria, consiste, según la definición misma de la Corte Constitucional y de varios decretos, especialmente el 2148 del 83, en la facultad que tienen, como decía el doctor Mario, para otorgar plena autenticidad de una parte a las diferentes declaraciones emitidas ante él y de otra a lo expresado por éste respecto de los hechos percibidos en el ejercicio de sus funciones y con cumplimiento de los requisitos que la ley establece. Nada más, pero tampoco nada menos. En este entendido, el notario, aún como particular, asume un rol de representación del Estado para el ejercicio de dicha función fedante, por lo cual adquiere una posición de garante que en dogmática penal se denomina por competencia institucional, esto es, responderá por la administración de ese fragmento del mundo fedante que le es entregado para el cumplimiento. Tendrá entonces el notario un deber positivo. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU 1184 de 2001, con ocasión del examen que hizo de la posición de garante de los miembros de las fuerzas militares y policía, dijo lo siguiente: el Estado puede ser garante cuando se trata de ciertos deberes irrenunciables en un Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, es irrenunciable la protección de la vida e integridad de todos los habitantes del territorio y la defensa de la seguridad interior y exterior de la nación. Como el Estado no puede responder directamente en el campo penal, el juicio recae en el titular de la función correspondiente. Cualquier juicio penal, entonces, por desarrollar un fin esencial del Estado, que es ejercer función fedataria, podrá caer en cabeza de un notario. Para nuestro caso de estudio, es deber inherente del Estado social y democrático de derecho la prestación de servicios públicos, y esto conlleva que al entregar dicho ejercicio a un particular, éste deba someterse en dicha actividad a las reglas de la función pública, como quiera que la sociedad espera que la función que cumple se ciña a lo expresamente autorizado y permitido por el ordenamiento. Además, nos interesan los deberes que asume el notario cuando se arroga la prestación del servicio, pues esto permite delimitar con mayor claridad lo que la sociedad espera que haga por ser la persona depositaria de la fe pública. Como se dan ustedes cuenta, es partir de una concepción del derecho penal derivada precisamente de la posición que se tiene en la sociedad, de los roles y de las funciones que se tienen para cumplir. Si nos remitimos principalmente al decreto ley 960 del 70, al decreto 2148 del 83, a la ley 588 de 2000, que establecen algunos parámetros básicos que rigen la actividad notarial, y a otras normas especiales como otros decretos ley 902, 999, 2668 del 88 y otros, allí vamos a tener el marco jurídico para poder determinar nosotros cuál es la posible función de responsabilidad penal del notario. De la lectura de esta normatividad, destacamos que para efectos de esta intervención, el notario brinda seguridad jurídica a los actos, contratos, negocios jurídicos y situaciones o relaciones jurídicas de los individuos a través del ejercicio de una competencia estrictamente
documental, como decía el doctor Mario, ya que todos los actos en los que intervienen deben constar por escrito, generalmente en la escritura pública o en el acta notarial. En el ejercicio de esta competencia, el notario autoriza instrumentos frente a los que no responde por la veracidad de las declaraciones fijadas en ellos, sino por su forma, por lo cual no podrá negarse a ejercer dicho deber de dar fe pública, salvo que se den dos supuestos: incapacidad absoluta de los otorgantes o prohibición manifiesta y clara de la ley, artículo 3 del decreto 2148. Ahora bien, como mencioné al principio, en el derecho penal moderno nosotros debemos analizar primero, además de saber cuál es la posición de garante, es decir, cuál es el deber, cuál es el rol que cumple el notario, si ese rol ha sido defraudado en un caso concreto, es decir, tenemos que saber si eso es imputable o si una conducta punible puede ser imputable al notario. Miremos la primera categoría de la imputación objetiva, el riesgo permitido. ¿Qué es el riesgo permitido? En la sociedad moderna, nosotros entendemos que es imposible realizar cualquier actividad sin la exposición en la actividad al riesgo que comporta el ejercicio normal y el devenir de las sociedades. Hoy, por ejemplo, nosotros somos conscientes de la necesidad del tráfico rodado, de actividades peligrosas, pero para nuestro objeto de estudio encontramos que el notario actuará dentro del riesgo jurídicamente permitido cuando el ejercicio de la función pública, en ese ejercicio de la función fedataria, función en la cual sin duda también el notario y la actividad misma está sometida a riesgos, proceda en consideración de las competencias asignadas por el ordenamiento y solo en cumplimiento de ellas. La intervención del notario en la configuración de la sociedad, más allá o por fuera de lo delegado por el Estado, creará un riesgo jurídicamente desaprobado. Lo mismo pasará cuando el notario incumpla con el deber que le ha sido encomendado o lo cumpla de manera defectuosa, pues con ello estará atentando contra la forma en que aquel se organizó para facilitar el tráfico en la vida en comunidad, en este caso, para facilitar la función de dar fe pública. Así, por ejemplo, en el ejercicio de su función, el notario podrá llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de documentos privados en la cual se presentan unas declaraciones de unos particulares y una declaración extendida en el mismo documento o en hoja adicional hecha por el notario. Frente al contenido del documento que se presenta como cierto por parte de los particulares, el notario no tiene posición de garante, no tiene responsabilidad, pues no hace parte de su competencia verificar lo que está contenido en él. No es parte de su función dar fe de dicha veracidad. Sin embargo, sí responde por las declaraciones que él hace en el marco de la diligencia, pues precisamente la sociedad espera que con su intervención se garanticen ciertos derechos. Por ello el artículo 68 del decreto ley 960 del 70 señala los deberes que tiene el notario al ejercer su función, por ejemplo, expresar el nombre y descripción de su cargo, nombre e identificación de los comparecientes, que los comparecientes declaran que las firmas son suyas y el contenido del documento es cierto, etcétera, etcétera. Por eso, cuando el notario incumple cualquiera de las obligaciones mencionadas, observaremos que su omisión podría interesar al derecho penal, pues se tratará de una defraudación a la expectativa que tiene la sociedad ante él en cuanto habrá prestado su función de forma defectuosa. Pues la persona que acude en busca de un documento con determinados efectos no lo obtiene. En otros términos, dicha omisión puede imputársele en cuanto crearía, de acuerdo a esa primera categoría de la imputación objetiva, un riesgo jurídicamente desaprobado. La segunda categoría de la imputación objetiva se denomina principio de confianza. ¿Qué es eso? Es casi como la certeza y la posibilidad y seguridad que debemos
tener todos en el tráfico jurídico de que el otro con quien yo interactúo cumplirá sus deberes. Y para el notario, este principio se traduce en que al ejercer su función de dar fe pública, no deberá desconfiar de los terceros que se acercarán a hacer uso de sus servicios. No debe sospechar, no debe desconfiar. Así, por ejemplo, en el momento en que da fe, debe constatar la identidad de la persona que acude ante él, pero esto no significa que deba dudar de los medios de acreditación que está presente para demostrar la identidad de las personas. En este punto, nuevamente me refiero a la responsabilidad limitada que tiene el notario de dar fe sobre lo que percibe en materia de identificación. Por ejemplo, esta se restringe a constatar que la persona que comparece ante él muestre o presente su respectivo documento de identidad. De esta manera, salvo que otra norma amplíe la responsabilidad, el notario debe aceptar el documento que presenta el compareciente como auténtico. En ese sentido, en el ejercicio de su función, el notario se somete a los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, según los cuales presumirá la buena fe en las actuaciones de los particulares. Por lo tanto, el riesgo que se cree con la presentación de documentos falsos en el momento en que se realice alguna declaración ante él y que no sea perceptible, escapa a su ámbito de competencia y las consecuencias que ello tenga sobre la declaración no le serán imputables. Por supuesto que podría operar una excepción a este principio de confianza cuando el notario se da cuenta de entrada al rompe que se está tratando de algo irregular, de un negocio irregular. En ese caso, el notario no podrá alegar para sí su principio de confianza. La tercera categoría de la imputación objetiva se conoce como la prohibición de regreso. Esta categoría, que tiene un nombre raro, es una categoría que no dice otra cosa más que cuando una persona emplea la conducta de otra y esa primera conducta es una conducta ajustada a derecho, una conducta neutral, y es utilizada esa conducta por otra persona para realizar actividades ilícitas, la persona primaria que actuó conforme a su rol está exenta de responsabilidad. En estos casos, lo que pasa es que se desvía la actuación sujeta al rol que lleva a cabo una persona hacia actividades delictivas. Y para nuestro examen, se trata de aquellos eventos en los cuales se hace uso del notario en su calidad de depositario de la fe pública para que dé certeza sobre declaraciones o hechos que servirán luego para la comisión de un delito. Para explicar con un ejemplo en relación con la función fedataria, precisaré algunos aspectos que se relacionan con el ejercicio del rol del notario en lo que tiene que ver con la suscripción de escrituras públicas. Para evaluar la prohibición de regreso, entonces, analizaré el siguiente ejemplo. A y B deciden celebrar una compraventa. Una vez pactado valor y precio, se acercan a una notaría para realizar el negocio mediante escritura pública. En este caso, al notario le compete intervenir en la situación creada por los dos particulares solo para ejercer frente a ellos su rol de depositario de la fe pública. Para poder autorizar la escritura, como vimos, debe revisar que se llenen todos los requisitos formales que tiene la compraventa, así como que las afirmaciones de A y B correspondan a ese negocio y no a ninguno otro. Dentro de las verificaciones que hace el notario, se incluye la de la identidad, para lo cual revisa los documentos que a y B le presenten, y en el caso de A, si éste afirma ser el dueño, verificará que coincida en los demás documentos que requiere, como en el certificado de libertad y tradición. Una vez realice esa tarea, podrá otorgar la escritura. Pero ¿qué pasa cuando quien dijo y acreditó ser A resultó ser C?
se habrá vendido un bien que no le pertenecía y habrá conseguido que se trasladen ilegalmente los derechos de dominio sobre la cosa que en realidad es de A. Esta lesión que sufren A como verdadero dueño de la suplantación de su identidad y B con la compra y pago de un bien que le fue transferido irregularmente, no será imputable al notario en cuanto éste, podemos decirlo, no crea un riesgo jurídicamente desaprobado. Su actividad fue direccionada por C para la realización de una estafa y con fundamento en la prohibición de regreso no podrá ser imputado este delito o cualquiera que se estructure al notario. Esta conducta descrita defrauda precisamente, profundamente las expectativas sociales sobre la posición de garante del Estado que existe para facilitar y ayudar en el tráfico social. Por esta razón celebro que se implemente y que se haya discutido en este Congreso sobre el proceso de identificación biométrica dentro de las notarías, porque, como les decía, en materia de prohibición de regreso, si el notario ejerce su función, ejerce su rol, el delito que luego cometan o se cometan después utilizando ese acto de fe pública del notario no puede ser imputable al notario. Finalmente, me referiré a la última institución que nos permite delimitar la imputación de una conducta, esto es lo que en derecho penal llamamos la conducta o competencia de la víctima. ¿Cuándo se le debe imputar a la víctima y no a quien al parecer hubiese cometido el delito? Por ejemplo, cuando el notario suscribe una escritura pública sin el lleno de los requisitos formales en atención a la insistencia de las partes, es posible que el acto jurídico que éstas quieran celebrar carezca de validez o eficacia. Sin embargo, dicho resultado no será imputable al notario que, advirtiendo el evento, haya informado a las partes y hecho la anotación respectiva en la escritura, como le corresponde según el artículo 6 del Decreto Ley 960 de 1970. Si hay esa advertencia y se sucede un acto o se otorga un acto carente de validez, eso por supuesto es competencia de la víctima que, habiendo sido advertido, insiste en la celebración del negocio. Este recorrido por los 4 elementos de la imputación objetiva es lo que nos permite a nosotros en derecho penal, en el moderno derecho penal, determinar si hay una posible tipicidad objetiva, es decir, si el notario ha realizado o no un comportamiento típico. Si determinamos, por el contrario, que estos deberes, que esta posición de garante institucional, que estos deberes especiales positivos, que están definidas en la legislación para el notario, han sido infringidos, estaremos ante algo que se conoce como un delito especial, delitos de infracción de deber en la moderna dogmática penal, también reconocidos ya por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional. Si miramos y hacemos un barrido en el código sobre las posibles conductas delictivas en las que podría verse inmerso un notario en el ejercicio de su función fedataria, pues encontramos o podemos encontrar varias falsedades, como lo dijo el honorable representante cuando actúa como agente retenedor, pero principalmente podemos referirnos a 3 artículos, el 286, 414, 416 y 428, 4 artículos del Código Penal, donde se consagra, por ejemplo, el deber que tiene el notario en materia de fe pública. 286 consagra el tipo de falsedad ideológica en documento público, donde se sanciona al servidor que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente a la verdad. El ordenamiento penal establece que frente a cualquier actuación que el notario realice en ejecución de su rol de depositario de la fe pública, mediará el deber jurídico de decir siempre la verdad, precisamente por la función certificadora que el Estado le ha confiado
y porque de ello depende la funcionalidad de sus declaraciones en el tráfico social. Por supuesto, la infracción de este deber de veracidad por parte de un notario podrá configurar esa conducta reseñada. También el notario podrá cometer el delito cuando, por ejemplo, da fe de actos que no le consten. Tal situación podrá presentarse, por ejemplo, en la diligencia de presentación personal, si da certeza sobre la concurrencia de alguien ante él que efectivamente no se presenta. Las otras normas del Código, el delito de prevaricato por omisión, el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto o el delito de abuso de funciones también pueden ser tipificados en la actividad notarial. El ordenamiento lo que hace frente a estos delitos es reaccionar a la defraudación de las expectativas que tiene la sociedad sobre el funcionamiento del mismo Estado. Así, por ejemplo, en materia de prevaricato por omisión, se parte de que es deber inherente a los servidores que prestan servicios o ejecutan funciones en su nombre, en nombre del Estado, el de cumplirlas. Para el notario esto significa prestar un servicio, por lo cual no podrá negarse a ello, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. En ese sentido, el artículo 5 del Decreto Ley 960 consagra expresamente la prohibición y el artículo 9 de la misma norma señala las únicas excepciones en que el notario podrá negarse a prestar el servicio. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación conoce de investigaciones contra notarios que al autorizar escrituras de compraventa no exigieron los certificados de tradición y libertad para determinar que se trataba de unidades agrícolas familiares. Ustedes lo saben, que están bajo protección estatal, con lo que sin duda se permitió la enajenación masiva de predios que pertenecían a personas desplazadas en el departamento del Bolívar. Finalmente, los tipos penales de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en el abuso de sus funciones sancionan también la creación de un riesgo desaprobado por invasión de ámbitos de configuración de particulares que no se encuentran autorizados en la ley. Con el abuso de funciones se defrauda la expectativa en tanto se asumen competencias de otros roles. Por ejemplo, el notario puede opinar sobre la forma de los negocios jurídicos sobre los que dará fe, en atención a que el Estado le permite interactuar con las partes para determinar la figura jurídica en que mejor encuadra una determinada intención. No obstante, si de ello surge un litigio, el notario no podrá resolver frente a las pretensiones de ninguno de los comparecientes y deberá remitir el asunto ante un juez. Resolver sobre situaciones jurídicas conllevaría que abuse de su cargo y realice otra función diferente a la de dar fe, es decir, se arrogaría una función jurisdiccional. Nuevamente, estaremos en presencia de una conducta dolosa en la que se requiere el conocimiento de la infracción por parte del servidor. Hasta aquí yo he expuesto lo que podríamos decir son los presupuestos de la tipicidad objetiva en materia o que tendrían alguna importancia para determinar la responsabilidad del notario. Todo esto tiene que ir acompañado de un ejercicio de imputación subjetiva, es decir, saber si la persona actuó con dolo. Solo podrá haber culpa cuando el tipo penal establezca con claridad que se puede cometer con culpa. Eso es lo que conocemos como culpabilidad. Por ejemplo, que el notario es una persona capaz. Luego de realizar este breve recorrido por estas instituciones, quisiera referirme a la sentencia 577 de 2011 con respecto al matrimonio de parejas del mismo sexo. Como resalté, el ordenamiento jurídico dota al notario de un rol para que otorgue autenticidad a las diferentes declaraciones emitidas ante él y a lo que exprese respecto a los hechos que percibe. Sin embargo, llama la atención que el contenido de este rol se ha venido ampliando y así, por ejemplo, se ha encargado trámites de jurisdicción voluntaria a estos particulares, quienes a pesar de no cumplir funciones jurisdiccionales, reciben por vía normativa la competencia de dar certeza del común acuerdo entre las partes y la concurrencia de los requisitos con 6 puntos. Primero,
El notario desempeña una función propiamente estatal al dar fe pública sobre actos u hechos. El ejercicio de esta función constituye un servicio público y conlleva que el mencionado notario asume unos deberes de hacer por delegación, deberes especiales que se denominan deberes positivos. Segundo, la infracción del notario de sus deberes podrá crear un riesgo jurídicamente desaprobado en tanto asume o asumió una posición de garante institucional ante la sociedad por el ejercicio de la función. En materia de responsabilidad penal, tercero, será necesario evaluar el ámbito de competencia del notario para determinar si un resultado dañino puede imputársele. Para ello se evaluarán las tres categorías que mencioné: la posición de garante, la imputación objetiva, si se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, si opera o no el principio de confianza, si opera o no la prohibición de regreso, si se trata de un caso de competencia de la víctima. Cuarto, el Código Penal consagra varias conductas, especialmente 4 punibles, que puede imputársele al notario por la infracción de los deberes ocasionados por el ejercicio de la función pública. Quinto, entendemos que la función de dar fe pública está mutando a la de dar certeza jurídica en el tráfico social, razón por la cual hay un mayor margen de discrecionalidad en el ejercicio de la función por parte del notario y menos condicionamientos interpretativos como sucedió con el cumplimiento de la sentencia antes analizada. El notario que, comillas, solo, cierro comillas, formalice y solemnice un vínculo contractual, no comete delito alguno, no defrauda su expectativa, no incumple sus deberes positivos, es una válida y posible interpretación. Muchas gracias.